Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para embarcarnos en otra aventura emocional. Hoy, con el corazón rebosante de expectativa, vamos a sumergirnos en una historia que, como bien indica nuestro título, trasciende la mera narración para convertirse en un faro de esperanza y un testamento al poder absoluto del amor, Kerem y Hande. El amor que lo cambia todo. Prepárense para un viaje que los zarandeará, los conmoverá y, sin duda, dejará una huella imborrable en sus almas. Porque hoy no solo vamos a desgranar los secretos y la magia de esta pareja que ha cautivado a miles, sino que vamos a explorar el mismísimo tejido de la existencia humana a través de su experiencia. Y antes de que nos dejemos arrastrar por la corriente de esta cautivadora narrativa, les invito con toda la sinceridad de mi corazón, a que se unan a nuestra creciente familia. Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscripción. No se arrepentirán. Conviértanse en parte de esta comunidad vibrante y asegúrense de no perderse ni una sola de las joyas que desenterramos semana tras semana. Bueno, ¿qué podemos decir realmente de Kerem y Hande? Son de esas parejas que te devuelven la fe en la humanidad, en la posibilidad de que incluso en los corazones más endurecidos nazca una chispa, en que las segundas oportunidades no son meras quimeras y, sobre todo, en la fuerza insondable y transformadora de los sentimientos más puros. El título lo grita a los cuatro vientos, el amor que lo cambia todo. Y eso, mis amigos, es precisamente el epicentro de nuestra exploración de hoy. ¿Cómo es posible que dos seres, cada uno portador de sus propias complejidades, cicatrices del pasado, bagajes emocionales y, sí, también miedos que se aferran como sombras, logren encontrarse en el vasto universo de las existencias y, a través de ese encuentro casi cósmico, se vean transformados de una manera tan radical y hermosa? Vamos a desentrañar los hilos invisibles de su conexión, a iluminar los laberínticos caminos de los obstáculos que se interpusieron en su sendero, a destilar las lecciones invaluables que extrajeron de cada experiencia, y, de manera primordial, a comprender cómo su amor se convirtió en el catalizador de un cambio profundo, duradero y expansivo, no solo en sus vidas, sino, y esto es lo más fascinante, en las nuestras. Imaginen dos universos colisionando con una fuerza que desestabiliza las órbitas, dos personalidades que en su aparente disparidad, se descubren como piezas de un rompecabezas perfectamente encajado, dos almas que al rozarse, se reconocen en un eco ancestral. Eso y mucho más, es lo que hoy vamos a desentrañar con la delicadeza de un arqueólogo desenterrando un tesoro milenario. Comencemos, como es natural, por el principio. O quizás, para ser más precisos, por ese mágico e impredecible instante del encuentro. ¿Cómo fue ese momento en el que los caminos de Kerem y Hande se cruzaron por primera vez? Fue una casualidad orquestada por los hilos invisibles del destino, un encuentro fortuito que el tiempo se encargaría de tejer en una narrativa épica, o quizás una compleja red de eventos sutiles al principio, que los arrastraron inexorablemente uno hacia el otro. Solemos fantasear con el amor a primera vista, esa descarga eléctrica que te roba el aliento. Pero la realidad, la cruda y maravillosa realidad, suele ser un tapiz mucho más intrincado y fascinante, ¿no creen? La verdadera magia, esa que se cuela por las rendijas del tiempo y se instala en el alma, a menudo reside en esos detalles minúsculos, en esas pequeñas chispas iniciales que al principio pueden pasar desapercibidas, pero que son el germen de lo extraordinario. Imaginemos a Kerem, quizás un hombre de naturaleza reservada, un estratega enfocado en la consecución de sus metas, quizás incluso con una pizca de escepticismo ante la idea romántica de un amor eterno, una figura sólida pero quizás un poco distante. Y a su lado visualicemos a Hande, la personificación misma de la alegría desbordante, la espontaneidad que ilumina cada rincón, alguien que percibía el mundo a través de un prisma de colores que para otros pasaban desapercibidos. Piensen en ese primer choque, en esas diferencias que, lejos de erigir muros infranqueables, comenzaron a tejer un aura de fascinación mutua, una atracción magnética que desafiaba toda lógica aparente. Y es precisamente ahí, en esa chispa inicial, donde comienza a germinar el cambio. Porque el amor, cuando es auténtico, cuando se arraiga en la verdad de dos seres, va mucho más allá de la fugaz sensación de mariposas en el estómago o de esa euforia inicial. El amor verdadero, el que tiene la fuerza para transformar, es un agente de cambio implacable. Te desafía, te empuja fuera de los límites de tu zona de confort, te obliga a confrontar tus propios demonios y, lo más asombroso, te revela facetas de ti mismo que ni siquiera sabías que existían, enterradas bajo o capas de miedo o apatía.
¿Qué aspectos de la personalidad de Kerem fueron, por así decirlo, derretidos por la calidez y la luz de Ande? Quizás esa coraza de frialdad que lo protegía comenzó a resquebrajarse ante la dulzura inquebrantable de ella. Tal vez su pragmatismo, tan arraigado y funcional, se vio matizado y enriquecido por el idealismo soñador de Ande, abriendo su mente a nuevas posibilidades. O quizás esos miedos profundos que lo atenazaban se disiparon gradualmente, infundidos por la confianza inquebrantable que Ande depositaba en él. Y de igual manera, ¿cómo fue la influencia de Kerem en Ande? Es una calle de doble sentido, un intercambio constante de energía y aprendizaje. Tal vez Kerem le enseñó el valor de la paciencia, la serenidad que emana de la estabilidad, la comprensión de que el amor para florecer y perdurar, no se sustenta únicamente en la espontaneidad, sino que requiere un esfuerzo consciente, una dedicación diaria, un compromiso profundo. La clave de todo esto reside en esa reciprocidad esencial, en ese dar y recibir que no solo fortalece el vínculo entre dos personas, sino que potencia de manera exponencial su crecimiento individual. Es un ciclo virtuoso de evolución mutua. Pero seamos sinceros, la vida, y por ende la narrativa del amor, rara vez es un paseo bucólico por un prado de rosas eternas. Es un camino lleno de curvas, de pendientes pronunciadas, de momentos de sombra que ponen a prueba la fortaleza de cualquier unión. Seguramente Kerem y Ande en su viaje, se encontraron con sus propios y particulares desafíos. ¿Cuáles pudieron haber sido esos obstáculos que amenazaron con erosionar los cimientos de su amor? Podrían haber sido las presiones externas, esas expectativas a menudo sofocantes de la familia, de la sociedad, que intentan dictar cómo debe ser una relación. Podrían haber sido malentendidos, esas palabras mal interpretadas o no dichas que crean abismos insalvables. O quizás lo más doloroso y difícil de superar, sus propias inseguridades, esos fantasmas del pasado que resurgían en los momentos de mayor vulnerabilidad, en el fragor de la batalla emocional que toda relación profunda inevitablemente desata. Pensemos en esos momentos de duda lacerante, en esas discusiones que, como tormentas repentinas, ponen a prueba la solidez de un vínculo. ¿Cómo lograron salir airosos de esas pruebas? Fue a través de la comunicación abierta, esa valentía de desnudar el alma y expresar los miedos más profundos. Fue mediante la empatía, esa capacidad sagrada de ponerse en el lugar del otro, de sentir su dolor como propio. O quizás fue la voluntad inquebrantable de ceder, de entender la perspectiva del otro, de reconocer que el yo a veces debe dar paso al nosotros. Porque es precisamente en esos momentos de adversidad, en esas noches oscuras del alma, donde se forja la verdadera resiliencia de una pareja. Aprendieron a perdonar, no como un acto de debilidad, sino como un acto de fortaleza y de amor. Aprendieron a confiar de nuevo, a reconstruir los puentes que las dudas habían intentado derribar. Aprendieron a colocar el amor, ese sentimiento sagrado que los unía, por encima de cualquier diferencia, por encima de cualquier herida. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante y a la vez profundamente inspiradora. ¿Qué tipo de cambio estamos realmente hablando? No me refiero a una simple mutación superficial, a un cambio de hábitos o de apariencia. Me refiero a una metamorfosis interna, a una transformación del ser, a una reconfiguración de la esencia misma de quienes son. Quizás Kerem, gracias a la influencia luminosa de Ande, descubrió un propósito más allá de sus propias ambiciones personales, un sentido de trascendencia que lo impulsó a ser más generoso, a conectar con su lado más altruista, a encontrar la belleza y la alegría en las cosas más sencillas y cotidianas de la vida, esas que a menudo pasamos por alto en nuestra prisa por alcanzar metas mayores. Y Ande, a su vez, quizás al lado de la solidez y la serenidad que Kerem aportaba a su vida, descubrió la fuerza silenciosa que reside en la calma, la sabiduría que se adquiere con la experiencia y la paciencia, y la importancia fundamental de construir un futuro sólido, anclado en bases firmes. Es un cambio que se irradia, que se manifiesta en su forma de ver el mundo, en la manera en que interactúan con los demás, en sus acciones diarias. Se convierten en versiones mejoradas y más plenas de sí mismos, no porque uno esté intentando moldear al otro a su imagen y semejanza, sino porque el amor mutuo, ese sentimiento poderoso y purificador, los inspira, los alienta y les da la valentía para alcanzar su máximo potencial, para florecer en todo su esplendor. Y hablemos de esa química. Esa conexión que traspasa la pantalla, que se percibe en cada mirada cargada de significado, en cada gesto tierno, en la forma en que se apoyan mutuamente en cada paso, en cada desafío. No es meramente una atracción física, aunque sin duda exista.
Es una conexión de almas, una resonancia profunda que va más allá de las palabras, un lenguaje silencioso que solo ellos entienden. Cuando observamos a Kerem y Ande juntos, sentimos esa energía palpable, esa armonía casi celestial que solo se logra cuando dos seres humanos están verdaderamente alineados, en sintonía perfecta. Esa es la clase de amor que te levanta cuando caes, que te da ese impulso vital cuando las dudas amenazan con paralizarte, que celebra contigo tus triunfos más pequeños y más grandes con la misma intensidad. Es un amor que te da alas para volar alto, pero al mismo tiempo, te ofrece raíces profundas y sólidas que te anclan a la realidad. Podemos pensar también en las lecciones universales que esta pareja, a través de su historia, nos transmite. Nos recuerdan con una dulzura conmovedora, que el amor, en su esencia, no es perfecto, pero sí es un viaje continuo de aprendizaje, una escuela de la vida donde cada día se nos presentan nuevas lecciones. Nos enseñan de manera tácita pero poderosa que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino, por el contrario, es la llave maestra que abre las puertas a una intimidad más profunda, a una conexión más auténtica. Nos muestran con la elocuencia de sus vidas entrelazadas que las diferencias, lejos de ser barreras infranqueables destinadas a separarnos, pueden convertirse en puentes extraordinarios que nos unen, nos enriquecen y nos expanden. Y por encima de todo, nos recuerdan la importancia vital de la perseverancia, de no rendirse ante las dificultades, de luchar con uñas y dientes por aquello que amamos, por ese tesoro que hemos encontrado en el camino. Imaginen por un momento el impacto que una relación así, tan genuina y transformadora, puede tener en su entorno. Quizás Kerem y Ande, con la fuerza de su amor que lo cambia todo, han inspirado a amigos, a familiares, incluso a sus miles de seguidores en las redes sociales, a creer en la posibilidad de un amor así. Cuando una pareja irradia tanta positividad, tanta fuerza vital, tanto optimismo, es un contagio saludable, una epidemia de buenas intenciones. Se convierten sin proponérselo en un faro de esperanza en un mundo a veces sombrío, en un ejemplo vivo de lo que el amor, en su forma más pura y elevada, puede lograr. Y ahora, mientras nos preparamos para cerrar nuestro vídeo de hoy, es momento de recapitular los puntos clave que hemos explorado en este viaje emocional. Hemos comenzado por desentrañar cómo el encuentro inicial entre Kerem y Ande sentó las bases sólidas, pero a la vez sorprendentes, de su relación. Hemos profundizado en la naturaleza intrínsecamente transformadora de su amor, cómo ambos, de maneras únicas e inesperadas, evolucionaron y crecieron gracias a la poderosa conexión que los unía. Hemos analizado con detenimiento los posibles obstáculos que, sin duda, debieron enfrentar en su camino y cómo lograron superarlos, no a pesar de su amor, sino gracias a la inquebrantable fortaleza de su vínculo. Y por supuesto, hemos destacado la profunda e innegable química que los une y las valiosas lecciones universales que su hermosa historia nos aporta, lecciones que resuenan en los corazones de todos nosotros. Ha sido un placer inmenso, una experiencia enriquecedora, compartir esta reflexión con ustedes sobre Kerem y Ande y ese amor que, sin lugar a dudas, tiene el poder sublime y absoluto de cambiarlo todo. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo explorando esta historia conmovedora y profundamente inspiradora. Ahora, la conversación se abre a ustedes. Me encantaría escuchar su opinión sincera. ¿Qué les ha parecido la historia de Kerem y Ande? ¿Hay alguna pareja en su vida, real o ficticia, que les recuerde a ellos, que haya experimentado un cambio similar y profundo a través del poder transformador del amor? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que realmente piensan. Su participación activa es lo que hace que este canal sea un espacio tan especial y dinámico. Y antes de que se despidan, si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado de alguna manera, si simplemente les ha entretenido y les ha brindado un momento de conexión emocional, por favor, no olviden darle un gran, enorme like. Su like es un acto de apoyo invaluable que ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas, a más corazones que quizás necesiten escuchar esta historia. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que necesite un recordatorio poderoso y reconfortante del impacto transformador que el amor puede tener en nuestras vidas. Y si milagrosamente aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad dando clic en ese botón de suscripción, que es tan sencillo como un clic, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras joyas. Muchísimas gracias de todo corazón, por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos con la misma alegría y entusiasmo en el próximo.
Hasta pronto y que el amor ilumine sus caminos.